Cuando Judas se preparaba para escribir su obra teológica con respecto a la común salvación, se vio sorprendido por la noticia de que la iglesia a la cual iba dirigida su obra, se encontraba en una crisis peligrosísima, por lo cual decide escribir en relación a lo que la iglesia necesitaba para afirmar sus pasos en la fe de Jesucristo. El problema radica, en términos simples, dentro de la congregación se habían levantado herejías que conducían al pueblo a toda rebelión contra Dios. Características propias de Lucifer, narcisismo espiritual y egocentrismo, perdiendo la noción de que Dios es la fuente de donde emana todo bien, poder y virtud, filosofías diabólicas tales como, Él me creó, pero hoy yo existo por mí mismo. Esto es fiel reflejo de lo que le sucedió al ángel de luz, quien se admiró tanto a sí mismo que se proyectó semejante a Dios y rival de la divinidad. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ezequiel 28 versículo 17. ¿Qué es lo que transforma a un líder en un dictador, a un hombre de Dios en un aliado del diablo? ¿Cómo un modesto siervo del Señor puede llegar a convertirse en una vanidosa superestrella? El síndrome de Lucifer. Libro compuesto por el pastor Cayo Fabio, ofrece una orientación a las iglesias sobre los diferentes peligros de estos tiempos, cuando lo falso parece a veces más real que lo verdadero. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Judas 1 versículo 3. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Es por esto que Judas nos pide que contendamos ardientemente esta impactante realidad. La mayor amenaza de la iglesia no viene de afuera sino que de adentro. Agentes secretos de la oscuridad completamente divorciados de cualquier compromiso profundo con Cristo. Peor aún, en muchas ocasiones ocupan puestos de influencia, se convierten en arcángeles de la comunidad, se disfrazan de pastores, hablan como teólogos, enseñan como maestros y se insinúan como profetas de Dios. A estos les llamaremos simuladores, los que implican una profana enseñanza de la gracia y el señorío de Cristo, convirtiéndolo en una gracia barata, que es básicamente la ideología de los salvos siempre salvos y un señorío lueco hablando del Señor como grandes profetas, pero lo niegan con sus mentiras, sus adulterios, sus robos y sus acciones maquiavélicas, infiltrando el síndrome de Lucifer en las congregaciones. Bajo el mismo espíritu de Judas podemos darnos cuenta que las características de estos simuladores y los síntomas que acarrea, son gravísimos. Iglesia alerta, ya que esto es peligrosísimo, pues de modo silencioso estos simuladores y falsos maestros enseñan al pueblo a desarrollar un puente inconsciente entre la verdad hablada y la mentira vivida. Se preguntarán, ¿qué es el síndrome de Lucifer, y de dónde proviene? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios capítulo 11 versos 13 al 15. Judas a partir del verso 8 da descripciones precisas de estos soñadores. Indica que los simuladores con frecuencia intentan justificar sus mentiras bíblicas y doctrinales con supuestas revelaciones espirituales. Esto no quiere decir que las visiones y revelaciones contemporáneas están obsoletas, ya que la misma palabra de Dios indica que en los últimos tiempos derramará de su espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y los jóvenes verán visiones, y daré prodigios en el cielo y la tierra. Joel capítulo 2 verso 28. Sin embargo, mucho a lo que se le llama revelación, hoy no lo es, cuya boca habla cosas infladas. Detrás de toda espiritualidad autodivulgada, hay motivos interesados y diabólicos. Primero, quieren recibir demasiado crédito espiritual para poder manipular la vida de los incautos. Segundo, desean puestos como únicos y legítimos líderes de un grupo de cristianos inmaduros. Y tercero, quieren minar la autoridad de los pastores del grupo para dejarlos como inexpertos ante la asamblea. Su fin es poder pastorear un rebaño y ejercer liderazgo sin ni siquiera haberse dado el trabajo de llevar un alma a la fe de Jesucristo. Iglesia, cuidado con quienes se colocan como referencia de espiritualidad y hacen de sus experiencias historias de autopromoción.
Los simuladores, viven solo para satisfacer sus deseos, se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieran, tal como lo señala el verso 16 de Judas. Por lo tanto, Iglesia, cuando se encuentren con individuos para los cuales solamente existen las cosas malas, y cada vez que hablan de las personas de la Iglesia lo hacen con amargura, descontento e insatisfacción, debe mantenerse alerta y a distancia. La mayoría de los especialistas en división y destrucción de la Iglesia son personas viciadas de insatisfacción. Estos síntomas que hemos mencionado, donde no existe una base sólida en la palabra de Dios, pueden llegar a destruir cualquier congregación. En consecuencia de lo anterior, según la justicia de Dios, todo tiene su retribución, lo que nos permite analizar el trágico final de los simuladores. Toda acción demanda juicio de parte de Dios, sobre todo si esas acciones son mentiras y más aún, si son mentiras espirituales para la gloria de Dios. Es preciso conocerlos para no imitarlos, pues les espera un trágico final, tal como exclama Judas, ¡ay de ellos! El apóstol trae a la memoria a Caín, a Balaam y Coré, quienes cumplían a cabalidad el papel de simuladores y de los cuales hoy se extraen sus características para ejemplificar que sus vidas terminaron de la peor forma por seguir un camino que no agradaba a Dios. Porque han seguido el camino de Caín, quien se llenó de amargura y envidia, dando muerte a su hermano Abel. No nos convirtamos en homicidas espirituales. Se lanzaron por el lucro y el error de Balaam. Seducido por las riquezas, cuestionó la respuesta de Dios a causa de su codicia, terminando con menos percepción que un animal ante la voluntad de Dios, como lo fue en el caso de la asna que tuvo que hablarle al profeta, y perecieron en la contradicción de Coré, levantándose contra Moisés en el desierto, como un simulador en busca de ocupar el lugar de quien Dios ungió como líder, provocando la ira de Jehová, siendo tragado por la tierra junto a sus hombres. Este es el fin de aquellos que han seguido el camino de Caín, Balaam y Coré. Por lo tanto, lo que debemos exclamar junto con Judas es, ¡ay de ellos! Según el verso 12 de Judas, constituyen una amenaza para los navegantes de la fe, porque están dentro de nuestros propios cultos. Quien se les acerca corre el riesgo de perderse. Tienen un carácter egoísta, no se preocupan por las ovejas. Son estrellas errantes que confunden a la congregación, y el fin de las superestrellas religiosas y autónomas de Dios y del prójimo, está en la oscuridad del infierno. El Señor dijo, el buen pastor da la vida por las ovejas. ¿Cómo debe enfrentar este síndrome la Iglesia de Jesucristo? Escudriñando la palabra de Dios, para que no se deteriore nuestro espíritu. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, edificándoos en la santísima fe, dando testimonio de Jesucristo, orando en el Espíritu Santo para que nuestros oponentes de la fe se conviertan y sean descubiertos en medio de la congregación, conservando el amor de Dios y no rechazarlo, para que vivamos dentro de las promesas de Dios tal como lo proclama Judas en los versos 24 y 25. La única manera de vencer el mal de estos falsos maestros y herejías, es mediante una decisión radical de ofrecer la vida para la gloria de Dios. Es por esto que es imprescindible vivir en el Espíritu y ser discípulos que tengan el mismo sentir de Jesús. Él es la estrella de la mañana porque supo brillar para la gloria del Padre. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2 versos 5 al 11. Iglesia, alerta. Estamos en los últimos tiempos. Oremos y velemos, porque nuestra redención está cerca.